Bueno, en el segundo módulo veremos cómo consejería familiar, qué es consejería con enfoque familiar. Primero que todo debemos conocer el concepto y ver qué es consejería familiar. Para seguir avanzando en esta capacitación es necesario que tengamos claro algunos conceptos importantes para ver, para clarificarlo. Vamos a partir por algunas definiciones de este tema, dividida en dos partes. Primero, la parte A, que está asociada a fundamento o concepto detrás del concepto, o lo que a simple vista no se ve. Y la otra es la definición lingüística y operativa de la consejería. En los fundamentos o conceptos detrás del concepto hay fundamentos, por ejemplo, los fundamentos filosóficos que hablan de la epistemología constructivista. Habla de la ética de convivencia, la tolerancia y claramente rechazando una verdad única. Eso lo tenemos que tomar nosotros porque muchas veces algunos funcionarios o clínicos dejamos nuestra realidad como una verdad única y no se considera lo que, lo que le sucede al usuario. También en conceptos generales tenemos que tener conceptos generales claros como el tema del ser humano, la familia, concepto de salud familiar, de crecimiento, desarrollo, el concepto de una enfermedad y también el concepto de intervención. También debemos conocer algunas teorías madre o derivadas, por ejemplo, la teoría sistémica, la teoría cibernética, factores de comunicación, aprendizaje, cambio, ciclo vital, eh, la importancia del factor intergeneracional, eh, las teorías ecológicas del desarrollo, etcétera. Entonces, estas son cosas que debemos tener nosotros un repaso. Va a haber material complementario para que ustedes lo vayan revisando para mejorar ese tipo o recordar tal vez este tipo de fundamentos. Y ahora bien, vamos a ver la definición lingüística y operativa de consejería. O sea, partamos por lo básico. La RAE nos dice que consejo es del latín concilium, que es el parecer o dictamen que se da o toma para hacer o no hacer algo. Entonces aquí empezamos a ver qué es lo que hacemos nosotros, porque siempre le damos el consejo a los usuarios que dejen unas conductas porque le pueden ocasionar algún problema, por ejemplo. Pero cuando se habla de el consejo o la consejería, también debemos considerar la contraparte. Es la visión que tiene el usuario de su patología. Aquí empiezan a aparecer nuevas definiciones. Esto recuerden que lo vimos en las diapositivas anteriores que hablan del counseling, que habla de una orientación psicológica, una relación de ayuda, asesoramiento, y eh, la definición operativa que nos entrega el MinSal 2002 que habla que la consejería es una interacción entre uno o más miembros del equipo de salud con uno o más integrantes de la familia, con la intención de apoyarlos en el desarrollo de habilidades y destrezas para que asuman y compartan la responsabilidad del autocuidado de los integrantes de la familia, del grupo como tal o del suyo propio. Ya esto nos entrega MinSal. Pero también existe una definición que nos entrega el manual REM, que esto ya es mucho más actualizado, el 2018. Entonces, cuando tenemos una consejería familiar, se conoce como que es la atención al grupo familiar, en la cual se entrega información adecuada para ayudarles en la toma de decisiones que implican cambios en conducta, crianza de hijos, prevención de crisis, cambio de estilo de vida, apoyo de la familia a miembro con patología crónica, etcétera. Se dan cuenta de aquí entrega una cantidad de actividades y también habla que esta estrategia produce un mayor empoderamiento de personas y familias en el autocuidado, pero no desestima la importancia de la educación para la salud como otra estrategia complementaria. ¿Ya? Eso es muy importante conocer. Entonces tenemos que ver, o empezar a ir para atrás también, de dónde viene la consejería familiar. Primero que todo debemos conocer que la consejería familiar viene de una interacción de bastantes puntos. Ya primero de los cambios del mundo, o sea, debemos conocer que toda la realidad es un constante cambio. Necesitamos reconocer la importancia de la ciencia en este tipo de interacciones, la medicina familiar, la atención primaria de salud es muy importante y también el concepto de salud familiar. Otro punto a considerar muy importante es la historia de las terapias. O sea, todos debemos reconocer de que parte desde la psiquiatría.
¿ya? Entonces, cuando sacamos las grandes psicoterapias, se ven bastantes fuentes. Por ejemplo, tenemos a Freud, que habla del tema de la psicoterapia asociada al tema dinámico, Rogers, el humanista, Bandura, el cognitivo-conductual, pero también aparecen otras escuelas, por ejemplo, de Palo Alto, de Walke, Bowen. Entonces se empieza a hablar de terapias breves centradas en los problemas, es el gran primer punto, y después empiezan a aparecer las terapias breves centradas en soluciones. También se debe considerar el modelo transgeneracional y el modelo estructural. Eh, me gusta mucho que se consideren en las consejerías familiares este tipo de terapia breve centrada en soluciones, porque ayuda mucho, y también asociarlo con los modelos transgeneracionales, porque se pueden dar cuenta que en estos tipos las conductas o situaciones se van repitiendo de una generación a otra, y si nosotros hacemos un acabado diagnóstico, una anamnesis correcta, nos permitiría identificar este tipo de señales que nos entregan las mismas familias para poder trabajar con ellas. Aquí aparece el modelo constructivista, que es lo mejor que podemos utilizar nosotros para el trabajo con familia. Habla aquí de la relación de ayuda como base del modelo de la consejería familiar. Esto es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, aquí en APS estamos en permanente interacción con el propósito de brindar ayuda, cuidar, sanar y acompañar. Eso lo debemos ver nosotros como la base de nuestro actuar como funcionarios de APS. Entonces, desde la evidencia en psicología, el establecimiento del vínculo es el elemento clave que lo posibilita. El vínculo es la clave de todo, chicos y chicas. Es por lo mismo que nosotros tenemos que tratar de fortalecer este tipo de actividades. Debemos reconocer que ahora con los cambios de salud o el modelo de atención, convertirlo a salud familiar, ha favorecido el tema de generar vínculos con los usuarios, ya que anteriormente, no sé, pero en algún sector, cuando no se trabajaba con sectores, se trabajaba por programas, una usuaria podía verla, no sé, en un año, una matrona distinta en cada vez que iba a un control de embarazo. Si habían 8 matronas, podía verse 8 veces con personas distintas, cosa que ahora no sucede, donde uno embarazada, por ejemplo, disculpen que decía, tome ese tipo de ejemplo, eh, habitualmente tiene una a dos tratantes máximo. Entonces, de esa manera, este tipo de actividades ayudan a este tipo de construcción. Y aquí también debemos considerar que las técnicas de intervención breve en crisis y la consejería familiar brindan un continente, una forma para que el vínculo se pueda co-construir. Entonces, es una herramienta para trabajar el tema de la consejería familiar. En el lugar donde se realiza, el cómo se realiza, ayuda a que se genere un vínculo y con esto favorece una construcción de una solución, de identificación de problemas, etc. Aquí otra pregunta importante es, ¿de qué depende que la consejería ayude? ¿Ya? Entonces aquí aparece una explicación de Frank ya del año 1982 que habla del tiempo de intimidad, que dice que la relación de ayuda con base en la vinculación. ¿Ya? Entonces se dice que el vínculo con base en los factores inespecíficos, encuadre de roles, competencia, poder. También hay que reconocer las mitologías y algunos conceptos aclaratorios. Y el ritual, que el ritual es el estilo que sea coherente con el discurso, que yo digo, yo te voy a poner atención en todo momento, que estoy aquí para ayudarte, pero están mirando el teléfono, ahí se empieza a perder un poco la vinculación. El dejar claro que ustedes cuando estén haciendo una consejería son personas que están en, en pro de ayudar, dejar claro los roles, los tiempos, ese tipo de cosas ayudan mucho a que se genere este vínculo y claramente va a ayudar a que ayude la consejería. Esto se va a profundizar en la próxima sesión cuando hablemos los factores específicos. Ahora veremos algunos tipos de consejerías para que empecemos a aclarar un poquito de dudas. Una de las cosas que se confunde cuando se habla de consejería familiar o cualquier tipo de consejería es que se confunde con el tema de la em, charla motivacional, por ejemplo. Ya una de las cosas que debemos dejar claro que si vemos un tipo de consejería familiar no es una charla motivacional, no es un coaching, no es un counseling, es otro tipo de actividades. Entonces vamos a ver los tipos de consejería. Primero tenemos la consejería breve individual, que es la básica, ¿ok? Esta la realizamos dentro de una atención profesional y tenemos un enfoque preventivo. Por ejemplo, cuando va a,
una consejería, perdón, un control crónico y se le hace una consejería antitabaco. Una persona que está fumando y está desajustado, por ejemplo, sus controles de asma, ¿ya? El tema de prevención de OH, sexualidad adolescente, etcétera. Son consejerías breves, individuales. Otro tipo de consejerías tenemos la consejería de cambio de conducta, que está en orientaciones dentro de la atención habitual para disminuir la conducta de riesgo. Por ejemplo, el tema de la actividad física, disminución de consumo de tabaco, la adherencia a la farmacoterapia, etcétera. ¿Ya? Es otro tipo de conducta, buscando el cambio de una conducta que ustedes pesquisaron en sus controles o que la misma usuaria les dijo. Y el tercer punto sería la consejería familiar, ¿ya? La consejería familiar no es algo espontáneo, no es algo que está dentro de un control, sino que es una consejería programada y consensuada con el paciente, ¿ya? Esa es una de las diferencias que tenemos con una consejería breve o una consejería abreviada, es que esta tiene su tiempo específico para la consejería, ¿ya? Tiene un tiempo exclusivo para la realización y no dura 15 minutos ni 10 minutos, sino que dura varias sesiones, ¿ya? Y el enfoque que tiene este tipo de consejería es un enfoque reparatorio, ¿ya? Una persona que tiene un problema, que necesitamos ayudarlo, y para reparar ese tipo de problemas van las consejerías familiares. Más adelante iremos viendo, dentro de las tareas que van a tener ustedes, es ver un tipo de flujograma local para poder establecer este tipo de actividades. Entonces, y como la raya para la suma, ¿qué es consejería familiar? Porque hasta el momento no hemos visto eso. Es una prestación que sigue los criterios básicos de la relación. Es decir, uno, es un proceso de interacción, vínculo, entre comillas, en que los participantes se encuentran en una asimetría estructural. Esto debemos tenerlo claro, no es no es simétrico esto, ¿ya? Es un profesional que se reconoce como experto, el que le ayuda a enfrentar los problemas, y el otro, eh, obviamente al experto se le atribuyen los recursos y las competencias para brindar esta ayuda, ¿ya? Una persona reconoce que necesita una ayuda y tenemos un experto en este caso que tiene los atributos para poder realizarlo, para brindar esta ayuda. Esta no es espontánea y ocurre en contexto de la atención. Entonces, eso tenemos que tener clarito, ¿ya? Como viendo qué es lo que estamos buscando, que hay una persona que tiene buscando una ayuda en un tiempo determinado para realizar este tipo de consultas, es lo que lo diferencia con las consejerías breves que podemos ver o todos los controles, porque muchas veces nuestros usuarios, dentro del contexto de un control, se les hacen consejerías breves, por ejemplo, de tabaco, ¿ya? Eso no podría ser considerado una consejería familiar, incluso si se cita más de una vez. Aquí cuando hacemos las consejerías es necesario que sea un tiempo determinado. Sí, muchas gracias.